Muy buenas, soy Héctor Lara y esto es Más que Arte. Comenzamos. Bienvenidos una semana más a Más que Arte. Os recordamos que tenemos cita aquí a las 8:30 todos los martes, que tenéis a la carta en nuestra página web en TV o Televisión todos los programas de Más que Arte y del resto de programas de esta cadena de televisión, de TV o Televisión. Recordaros que podéis seguirnos en Instagram y en Facebook, TV o Televisión. No tiene pérdida, tvotelevisión.com y .es, donde se quedan subidos todos los programas una vez que se pasa la emisión en directo del martes a las 8:30. Por tanto, si nos hemos perdido el programa en directo, no hay ningún tipo de problema, porque lo buscamos en YouTube, programa de Paco Tito, por ejemplo, que es el día de hoy, y lo vamos a poder rescatar sin ningún tipo de problema. También deciros que podéis seguirme en mis redes sociales personales, Héctor Lara _art en Instagram y Héctor Lara Pino en Facebook. Bueno, pues creo que con esta intro ha quedado claro quién nos viene a visitar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de estar aquí en tu casa. Me vaya a permitir que os vaya presentando uno por uno y luego ya empezamos con la entrevista. Vamos a ir de más mayor al más jovencito, ¿no? Aunque aquí, gente de la tele, a vosotros dos ya os han confundido en un par de ocasiones por hermanos. Paco, Pablo y Tito. Y estamos hablando en este mismo orden también de segunda, tercera y cuarta generación de alfareros de Úbeda. Exactamente. No, pero Paco, aquí cabe una corrección. Vale, sí, breve, sí, adelante. Pero cuarta generación de alfareros, no. Somos la cuarta generación, contando con mi padre, con el nombre Tito. Vale. Pero no con el oficio, porque el oficio de alfarero y tejero, que eran ambas cosas, las dos profesiones iban unidas de la mano, pues nos viene en esta familia de muchísimas generaciones anteriores, a las cuales no sabemos quién fue el primero de la familia que se dedicó a la alfarería y al tejar, ¿no? Vale. Pero con el nombre Tito sí es verdad que ya es la cuarta generación, y vivo y activo. Ahora mismo estamos las tres generaciones aquí presentes. Eso bueno, es muy bonito también, ¿no? Buen detalle y buena aclaración. Paco, en el caso de su padre, ¿cómo comenzó toda esta andanza? Bueno, en el caso de mi padre, bueno, es que esto corrían tiempos muy difíciles, ¿eh? Yo me cabe decir, y no con ningún tipo de rechazo, ni ocultismo, ni nada, no había yo cumplido 12 años cuando dejé de ir a la Escuela Nacional, que entonces era lo que había, ¿no? Dejé la escuela para ponerme a trabajar con mi padre y a aprender el oficio, porque las perspectivas no existían. No existía otra cosa, nada más que te tenías que buscar la vida y aprender el oficio y continuar con lo que hacía mi padre, ¿no? Bueno, y poco a poco pues vas aprendiendo, vas sumando y vas realizando tus ilusiones y poco a poco vas creciendo y madurando. Luego después, aparte de los conocimientos que tu padre te da a esa edad, ¿no? Pues uno de su cosecha propia también va mejorándolo y enriqueciendo de alguna manera tu quehacer diario. ¿Cuál cree que fue la enseñanza de vida más importante que le dio su padre? Yo creo que fue la parte humana, la sencillez, la verdad por delante, siempre la verdad por delante, el respeto hacia los demás. Y la nobleza, la sencillez, la nobleza. Yo digo, siempre pongo un ejemplo, y es que yo en la vida sigo esa lección de mi padre y ese comportamiento que tuvo para las personas que le rodearon, y es que lo siento lo mismo que él, ¿no? Y voy con la misma sencillez que la materia que trabajamos, y la nobleza que la materia que trabajamos. El barro, lo mismo que el barro de sencillo,
El barro, fíjate, en su nobleza, que se deja pisar para que luego después se convierta en arte. Qué metáfora más bonita, ¿eh? Es un filósofo. Qué metáfora más bonita nos acaba de regalar ahora mismo. Sí, es verdad, pero son sus reflexiones diarias, es verdad. ¿Esto estando en el taller, estando en el estudio, es así continuamente? Ocurre mucho. Claro. Yo de hecho muchas veces estoy abajo en el taller con mi padre y de vez en cuando digo, me voy a subir un momento con el abuelo. Y estoy allí 5 o 10 minutos, él lo sabe, de charla simplemente por estar con él, ¿no? Sí. Y mejor que un psicólogo, ¿verdad? Bueno, mucho mejor, mucho mejor. Tampoco, Sabe más. Hombre, yo expreso mi alegría, mi satisfacción, que es enorme, no hay palabras para expresarla, pero sí me siento muy dichoso y sin el haber conseguido lo que tengo, de lo que estoy disfrutando, sin sacrificio de ningún tipo. Desde que nacieron, su padre antes y este después, pues a mí me han regalado muchísima felicidad. Y cuando sube mi nieto a donde yo estoy, que ya no me dejan meterme en la rueda, que todavía ¿Ya puedo, no? no me dejan. Porque puede hacer cosas mejores y las hace. Y pues cuando sube el nieto a ver lo que estoy modelando, mis esculturillas, más grandes, más chicas, bien, pues me regala el tiempo que está allí conmigo hablando, pues me está regalando felicidad, satisfacción. Y me siento profundamente agradecido porque de vez en cuando suba, que no me siento como un estorbo allí, ¿no? Al contrario. Me siento querido y eso no hay palabras ni para agradecerlo ni para explicarlo. Pablo, ¿recuerdas la primera vez que tocaste una pella con tus manos? No. ¿No? No, porque era, seguro que era un crío muy chico. Yo tengo recuerdos, muchos y muy bonitos, pues de eso. Mi padre en su rueda se ponía a trabajar y justo al lado, a su izquierda, ponía una radio antigua, que todavía mi padre siempre ha sido un gran coleccionista de radios antiguas y tenemos la casa llena de radios. Y una de esas radios la ponía a su izquierda y servía como silla para mí, me ponía yo a su lado. Él hacía sus cosas, su trabajo, de lo que tuviera que hacer ese día, y de vez en cuando pues, me dejaba meter las manos, intentar hacer algún platillo. De esto te estoy hablando que a lo mejor se acuerda mejor que yo, pero a lo mejor yo empecé con 3, 4 anillos, así. Y poco a poco pues va jugando con el barro, va disfrutando, y sin darte cuenta, casi que cuando ya tienes 16, 17 años ya tienes un oficio aprendido. Sí recuerdo que igual mi padre nos hizo a mi hermana y a mí una rueda chica, ya para nuestra medida, para que llegásemos bien al pedal, para pisarle al pedal y demás, y esa la teníamos, al principio la teníamos en el patio de nuestra casa, y allí nos subía barro y hacemos nuestros juguetillos, que se llaman los juguetillos, pues platillos, empiezas a hacer eso, empiezas por un platillo, luego te complica un poquillo más y ya haces un jarrillo, una alcuza, y poco a poco pues se te va viniendo todo a las manos sin darte cuenta, sin saber cómo. Al final dices, pues mira, ayer me costaba mucho trabajo, hoy ya me cuesta menos, y al final consigues que además de aprender, lo ames. Hay que partir de una base, si me permitís, es que estamos hablando de uno de los oficios más tan bonitos como difíciles de aprender, ¿eh? Es tan bonito como difícil. No es que yo con esto quiera darle más mérito ni menos a nuestro trabajo, pero es que es verdad que es difícil. Pero mira, hasta que consigues lo que quieres, ¿no? Como hay quien llega muchas veces y dice, bueno, yo es que estoy haciendo un curso, he hecho un curso de cerámica, de alfarería, y he conseguido levantar así una pieza. Ah, pues muy bien, mira, sí. Pero esa no es la meta. No una pieza. Hazme 50 iguales. Claro. Y no la que te salga, que no sea la que tú quieras hacer. Correcto. Claro. Pero, sí. Mira, ya es cierto que, por suerte, yo he vivido la época bonita del oficio.
Es decir, que yo he aprendido el oficio pues como un juego. Mi padre tuvo que aprender el oficio porque había que aprenderlo, por necesidad prácticamente. Luego además, ya en mi época, el turismo, tú ves a un chiquillo con 3 o 4 años, que encima yo era boniquillo, pero rizaba muy boniquillo. Hay fotos por ahí que yo de chico era como este. Bueno, este era más bonito, de chico. Pero es verdad que cuando llegaban las visitas, ves a un crío así, que por mal hecho que esté, ya ha hecho un platillo, haya hecho ahí una alcuza que pesa como un mortero, pero la gente te regala el oído. Y empieza, ¡ay, qué precioso! ¡Ay, qué bonito! Mira qué gracia tiene, mira qué no sé qué. ¿Cuánto? Vamos a comprar. Y te compraban y eso te anima, te estimula. Te llegaba el maestro, mi padre o el abuelo. Y te decía, que no. Te pasaba así un hilo de arriba abajo y te decía, no ves, las paredes, esto está muy grueso, esto no vale. Ahora te lo desarmaba y te quedabas tú con una cara. Yo he llorado mucho, es verdad, yo he llorado mucho. Es cierto que yo cuando empecé a ir a la escuela, yo decía, ¿para qué quiero ir a la escuela? Si yo sé lo que quiero ser, sé dónde voy a acabar, ser alfarero. Pero ¿verdad? esa pasión me la supieron inculcar mi padre muy bien, porque yo he visto, yo creo que la pasión me la ha transmitido porque yo he visto lo que mi padre ha disfrutado con su trabajo. Y yo quería conseguir eso, disfrutar así, y entonces no es trabajo. Completamente. Claro. Este relevo generacional que se da de manera tan natural como estás contando, y esos conocimientos que tu padre te va trasladando, ¿lo vas complementando con alguna formación reglada? Sí, bueno, estuve en la Escuela de Arte y Oficios de Úbeda, muy bien, tuve un profesor que era un genio, mi compañero de mi padre, Miguel Alameda, un alfarero de Úbeda de lo mejor. Pero sí es cierto que igual tenía a mi padre y a mi abuelo en la casa, entonces se complementó, pero la formación reglada a los 16 años dije, ya estoy en la alfarería, papá, que yo quiero, el otro día lo comentaba con mis padres, que es cierto que ellos me abrieron las puertas, vete, estudia, pero yo de verdad que lo tenía muy claro desde chico y quizás por la juventud no supe aprovechar el momento y decir vámonos fuera y echar el paso y ser más valiente en ese sentido, que no me arrepiento tampoco porque lo que he vivido y lo que he aprendido con mi padre, eso también me lo llevo. O sea, eso, completamente. Exactamente. En tu caso, Tito, mi primera pregunta para ti va a ser, ¿sientes cierta presión de esas tercera, esa cuarta generación que te precede? Yo no lo veo tanto como presión, ¿no?, sino como un reto. No tanto un reto de llegar a superarlo o de tal, ¿no?, sino de llegar al nivel. Es como, lo veo de lejos porque de momento me queda mucho para llegar al nivel de mi padre y de mi abuelo, pero una meta que tengo presente y ya llegará camino. Yo también, bueno, cada generación aporta nuevas ideas o aporta nuevos conceptos. La época actual no es la época con la que empezó mi padre con mi edad, ni por supuesto con la que empezó mi abuelo. Entonces cada uno tiene que saber, yo creo, adaptarse a su tiempo sin olvidar la raíz o de dónde viene. ¿Has estudiado Bellas Artes, me has dicho, antes, Sí. fuera de cámara? ¿Dónde? En Sevilla. En Sevilla. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, muy bien. Yo, es verdad, tampoco me arrepiento de haber estudiado fuera. Me parece que es una experiencia que complementa, ya no solo por la formación artística o profesional que recibes, que también, sino personal. A nivel personal está bien salir un poco del círculo que conoces, abrirte las puertas a un mundo nuevo, ¿no?, salir de Úbeda, del pueblo. Y yo creo que los conocimientos que se obtienen en Bellas Artes también son aplicables a la alfarería, quiero decir, el dibujo, la pintura, la escultura, todo eso sirve y se aplica luego en el taller y sirve precisamente para desarrollar un poco
lo que yo quiera aportar, que de momento no lo tengo claro, pero estoy en proceso de exploración. En trayecto. A ver, Exactamente. realmente tienes 22 años, has terminado hace muy poquito la carrera, ¿verdad? Hace menos de un año. Hace menos El de un verano año. pasado. Pero fíjate, es que él está diciendo, y con toda la razón del mundo, pero sí él ya está aportando mucho y se nota. Él lleva con nosotros ya que se incorporó al taller, eso desde julio, pero Sí. ya de manera formal, digamos, desde octubre, que fue cuando se inició la beca esta. En ese tiempo hasta ahora se ha notado mucho la evolución de nuestra casa y de nuestro taller, en otro salto. Siempre, como bien decía, sabiendo de dónde venimos. No se pierde la vista atrás y no podemos olvidar de dónde venimos. Y con los pies en la tierra, también como decía mi padre. Eso siempre. Pero en este tiempo, pues gracias a su aportación, a su idea, a sus proyectos, pues se está viendo como el taller, hemos llegado a Milán, en unos días con la pieza esta se va a Copenhague. Es decir, ahora también le han concedido otra beca, también muy, muy importante. Es decir, que se nota en redes sociales igual. En mi época eso ni existía, ni se entendía que tuvieses que pararte a la difusión, porque al final la gente... difusión en ese momento era el boca a boca. Exactamente. Era el que el cliente saliera de la tienda Claro, contento. pero él ha sido llegar y le ha dado un empujón a nuestros perfiles de Instagram, de Facebook, leche, y estamos ya en cuánto, en 10.000 y pico seguidores, ¿no? Oye, pues ya que estamos, vamos a decir esas redes sociales. Pues eso es para el que encargado. la gente tome nota en Community. casa. Sí, en Instagram es Museo Pacotito, en TikTok lo mismo y en Facebook Pablo Tito. Así que Se le dedica tiempo, ¿verdad? se le dedica tiempo, mucho tiempo. Demasiado Es verdad. quizá, ¿verdad? De hecho, ahí chocamos Sí, sí, algunas sí. veces. Sí, Sí, ¿por qué? claro. ¿Por qué? A ver, venga, contadme. Pelea. No, ¿Dónde no, surgen pelear las no. peleas? Diferencias de opiniones. Ah, vale, qué elegante ha quedado eso. Sí. No, pero fíjate, es verdad, pero es también la mentalidad a la que uno está acostumbrado. Uno está acostumbrado a producir y a sacar. Y venga, vamos a hacer piezas. Y ahora te dice, no, espérate, vamos a cortar, vamos a grabar esta toma, graba por aquí, graba por allí, vamos a hacer esto. Que luego es verdad que quedan espectaculares. Pero yo digo, vamos, que esto así, no podemos echar la mañana para hacer 2 piezas. Claro. Que sacar adelante piezas, ¿no? Yo lo que digo, ¿no?, es que tenemos el mayor escaparate del mundo a nuestro alcance de manera totalmente gratuita. Eso es cierto. Y es verdad que nuestro oficio es muy llamativo. Enseñar cómo se cuece un horno árabe, enseñar cómo se hacen piezas de grandes dimensiones, eso es algo a lo que la gente no está acostumbrada. Entonces, los vídeos llaman muchísimo la atención. Y yo creo que merece la pena seguir, Esto seguir está por siendo ese terapia camino. de familia. No, no, Exactamente, sí. Sí. No, sí, entre esto de hoy y mi mujer y él en casa, Claro. termino suave y al Pero final no, yo- termino cediendo, vamos, claro. Yo entiendo porque también lo su entiendo, punto. porque también Entiendo. lo entiendo. Y es verdad que, bueno, hay algún vídeo que ya tiene casi 1 millón de visualizaciones. Sí. Una barbaridad, con comentarios y reacciones increíbles De todo y el de todo el mundo. mundo. Eso es un escaparate. Y eso al final es sembrar y es dar a conocer un trabajo que se hace en un obrador centenario de la calle Valencia en Úbeda y que se está abriendo al mundo. Pues eso es importante y eso lo está aportando a él. Y su visión y su idea de eso, de no quedarnos solamente allí encerrados a que la gente venga, sino hay que mostrarlo de otra manera. Porque la misma pieza, mostrarla de una forma o de otra, Parecen dos piezas cambia distintas. la percepción. Pero Entonces, es que aquello de que claro. el buen paño en el arca se vende, eso ya se pasó. Ya se pasó. El buen paño o el mal paño. Tienes que sacarlo del arca, donde la gente lo vea. Y eso ha sabido hacerlo este joven. Mi hijo también. Ahora yo, pues no, porque yo ya estoy pasado de fecha y estos avances tecnológicos pues han llegado tarde para mí. Pero fíjate, él suele decir, lleva hace un tiempo que cuando dice, no, si yo aquí ya no, como que quiere quedarse al margen o quedarse al lado. Y nosotros al contrario, se lo decimos, no, somos los tres. Porque los dos, padre e hijo, ya hemos estado muchos años. Padre e hijo estaremos también muchos años. Pero los tres como estamos no se ve en ningún taller, en ningún negocio prácticamente. Entonces,
eso es lo peculiar y eso es lo que hay que mostrar. Entonces, ninguno debemos de quedarnos al margen y todos sumamos. Claro, mi padre ahora no se va a poner a hacer ese vídeo de Instagram, pero a lo mejor se lo hace el nieto. Claro. Claro, entonces... Claro. Y si el nieto se lo propone, Bueno, más que, usted acepta, más que ¿verdad? si se lo propone el hijo. Claro. Sí, ¿verdad? Sí. Yo no me Él está más resisto. dispuesto que mi padre. Sí, ¿eh? sí, No me sí, resisto a sí. nada. ¿Sí? Sí. Pues porque está dando a conocer, o sea, pongo siempre este ejemplo, ¿no? Él está dando a conocer lo que se hace. Y yo digo que no se enciende la vela para que esté debajo del celemí. La vela se enciende para dar luz, para iluminar. Y pues sabe dar luz con la vela que se enciende, con la vela nuestra, ¿no? Claro, yo la satisfacción con la que recibo eso, pues tampoco tiene palabras para decirlo, ¿no? Que yo, a lo largo de mi aprendizaje y a lo largo de mi vida profesional, también he luchado por superarme, pero sin saber airearlo, ¿no? Nada más que lo veía en las visitas que recibía en tu taller a diario y ya está, y entonces se han incorporado cosas que en otros sitios no se han hecho, piezas de gran tamaño, escultura en terracota. La terracota es una técnica muy difícil de conseguir, cuanto más grande sea la escultura, pues más dificultades te presenta, incluso a la hora de cogerla y esto. Y entonces, bueno, pues eso me ayuda mucho. Y es lo que ya los dos se han empapado de esa técnica, que habiendo existido en Úbeda de tiempos remotos, se perdió y nosotros pues la hemos rescatado y la hemos reincorporado a nuestro trabajo gracias al tesón y a la constancia y a que te guste tu trabajo y lo vivas. Pero más todavía el haberlo transmitido a estos, porque sigan con eso también, además de... ¿no? En alguna ocasión, Pablo, te ha propuesto tu hijo, oye, vamos a hacer esto, lo otro, que he tenido, creo que una buena idea, y tú le has dicho, ¿dónde va, hombre? ¿Dónde va? Y le has quitado las ganas, pero luego se ha llevado a cabo y al final te has dado cuenta de que estaba en lo erróneo. ¿Te ha pasado o no? ¿En algún momento en concreto? Creo que del todo así no, No, porque no tanto como... a lo mejor ha habido cosas en este tiempo o en otras ocasiones que ha propuesto de piezas, no ya de redes sociales, ¿no? Sí. De piezas, que te lo plantea, o igual que me ha podido pasar con mi padre, que o yo le he planteado o él le ha Es que esa planteado era mi algo. siguiente pregunta. Vale, perdón, Para Paco. que a lo mejor porque no o todavía no tiene los conocimientos suficientes, te plantea algo que técnicamente es difícil o imposible. Entonces le dices, mira, sí, vamos a hacer eso que tú dices, pero vamos a darle otra vuelta, vamos a pensar por otro lado para poder llegar a eso de otra manera, ¿no? La pieza esta de Milán, por ejemplo. En la Semana del Diseño, la exposición, la temática era la luz y el movimiento. Sí teníamos muy claro desde el primer momento la pieza que queríamos reinterpretar, que es el vaso de la Alhambra, igual que es una pieza que mi padre en los años 80 recuperó y rescató y volvió, la hizo en Úbeda, ¿no? Y nosotros como que es una pieza que nos representa mucho en nuestro taller. Entonces teníamos esa idea, pero claro, había que interpretar esa pieza con la luz y el movimiento. Entonces ahí A ver de qué manera. Pues ahí viene él con sus aportaciones, con su idea. Entonces había cosas que en la pieza que él decía de hacerle, que técnicamente eran muy difíciles o prácticamente imposibles. Entonces, con la experiencia de mi padre, con la poquilla mía, con algunas ideas, con sus aportaciones, al final se ha hecho una pieza que la ves y ves el movimiento y ves la luz, ¿no? Y también ves una pieza que, siendo el vaso de la Alhambra, es otra pieza totalmente contemporánea, tanto en color, en la forma, en la decoración, ¿no? Entonces,
todas esas aportaciones las da. Pero claro, hay cosas, igual, yo todavía va a hacer alguna pieza y muchas veces, yo, por lo que te decía antes, de que mi padre es fundamental. Yo lo necesito, sabiendo que está allí a mi lado, a lo mejor está y está arriba donde él modela y yo estoy abajo y casi hasta que no baja a almorzar o lo que sea, casi que no nos vemos. Pero si voy a hacer algo así un poquillo más complicado, digo, o ya lo he hecho, baja maestro y le echa un vistazo a mis 51 años. O cuando estuvimos cociendo, que estuvisteis viendo el horno árabe cuando estuvimos cociendo. A mis 51 años sé cocer el horno. Pero si está mi padre, siempre saber que te puede apoyar en él y esa confianza y esa tranquilidad de saber que está ahí, leche, yo lo agradezco. Completamente. Ojalá y se pasen otros 51 años y tenga a mi padre a mi lado. El día que no lo pueda tener, pues ya te la apaña y sale adelante también. Paco, lo que te iba a preguntar, Sí. ¿te ha ocurrido también alguna vez, en alguna ocasión, con Pablo, que te haya propuesto de hacer algo, alguna pieza, y tú, él en sus tiempos mozos, en sus tiempos jovenzuelos, le hayas tenido que decir, sí, quieto parado, que esto no creo que vaya a surgir? Y luego al final resulta que aquello sí ve la luz. Sí, sí, claro que sí. Evidentemente, uno no está en posesión de la sabiduría y de la habilidad para hacer lo que quiere. Muchas veces tienes que recurrir a su opinión y es muy de humano acercarse a él y escuchar más en este caso, de tu hijo. Pues claro que sí, porque uno también está muy encasillado y no abre el objetivo hacia... Y él, sin embargo, pues te ha podido decir, sí, infinidad de veces, no, papá, mira, esto así. Y dices, joder, qué suerte. De los hijos también se aprende, ¿verdad? Sí se aprende, y de los fracasos también. Claro, es que al final, mucho. Yo he Pues tenido a la mí- suerte, tenemos ese bagaje y esa suerte, entre comillas, que a lo mejor de ver algún fracaso de alguna pieza, yo que tengo recuerdos tristes de piezas que ha hecho mi padre, espectaculares, y de repente que se han venido abajo, se te han hundido. Pues claro, yo en ese sentido es suerte porque ahora a mí ya no me pasa porque ya he visto por qué le pasó, Claro. o él me lo ha explicado. Entonces, si tengo que empezar de cero, seguro que a mí también me pasaría, pero eso ya es una experiencia que llevas, que eso a Tito tampoco le pasará porque cuando llegue el momento o cuando ha llegado el momento de hacer algo así, ya sabes los medios que tienes que utilizar, cómo hacerlo, la dureza que tiene que tener el barro, no sé, cosas que las ha aprendido a base de fracaso. Y a lo mejor el fracaso yo no me lo he llevado personalmente, sí lo he sufrido, pero he visto a mi padre cómo se lo ha llevado y cómo lo ha sufrido y dices, bueno, pues son aprendizajes que ahí llevas en la mochila. Yo estoy seguro y muy tranquilo, seguro y muy tranquilo, de que él ya no me necesita. Siempre. Tampoco le estorbo, Por supuesto que no. que es mi satisfacción también, ¿no? Que él no me necesita. Pero ese es también mi objetivo, mi meta. Mi meta es saber que sí, que estoy allí, pero que ya no me necesitan. Tienen la suficiente preparación como para seguir trabajando con tanta experiencia como conmigo, trabajando sin que yo esté allí, ¿no? Y Técnicamente el horno, quizás... cuando lo cocemos, ese horno centenario que tenemos, pues yo disfruto también ese día y esa noche que pasamos de anhelo y de saber cocer lo que tienes dentro, porque estás cociendo tu vida, estás como imaginariamente dentro del horno viendo cómo hierve el esmalte y cómo... Y yo disfruto, pero no quiero ser necesario así. Estoy disfrutando, pero no quiero ser necesario, no quiero
quiero que, y lo he conseguido, que ellos sepan hacerlo, pues cuando menos lo bien o lo mal que yo lo haya hecho a lo largo de mi vida. Y ya para eso están preparados. Quiero decir Pero que mira, la maleta la tengo hecha. Bueno, pues no hace falta cerrarla. Pero mira, si a mis 51 años no estuviera preparado a nivel profesional, ya voy tarde para cualquier cosa. Pero necesitarlo siempre, siempre a un padre, Ahí es lo que iba yo. siempre lo voy a necesitar. Y siempre es eso, nada más que el sentirlo aquí, tenerlo aquí a mi lado, ya te da una tranquilidad y una seguridad increíble. Que por ley de vida, por las circunstancias, ojalá y dentro de muchos años, algún día no podrá estar, pues la vida sigue y lo sacaremos adelante, pero siempre estará. Mi abuelo Tito, no hay día que no esté presente. Y hace ya casi 30 años que murió, 28 años hace que murió. Y no hay día que no esté presente. Igual, por su carisma, por su templanza, por su manera de estar sin estar. Él estaba allí y era un ángel. Y todavía está presente en nosotros. Pues pasa igual con mi padre y, por supuesto, mientras esté allí, pues siempre el consejo. Yo recuerdo, mi abuelo estaba allí, se sentaba en la silla que hay al lado de la boquina de la rueda donde trabajamos. Se sentaba allí, hacía sus trébedes, 100 trébedes todos los días como mínimo, se fumaba 3 celtas, disfrutaba muchísimo de... Y lo que le está pasando es que yo he sido bisagra, digamos, porque he vivido la época con mi abuelo y mi padre y ahora estoy viendo a mi hijo con su abuelo. Y yo veía, el abuelo se sentaba allí y veía cómo yo iba aprendiendo. Y conforme iba avanzando en el aprendizaje del oficio. Y recuerdo... Tengo varias cosas grabadas suyas cuando hacía la tabla de jarro, por ejemplo, y se quedaba mirando, y mi abuelo era un maestrazo, un genio de la alfarería, y se quedaba mirando la tabla de jarro, a lo mejor había 15 o 16 jarros, y se quedaba mirando, y decía, ¡guay! No se varían ni un milímetro. Se quedaba así sorprendido. En otra ocasión, igual, el primer jarrón, vaso de la Alhambra que hice yo solo, así grande también, de grandes dimensiones, que también tenía 1,20 m, 1,30 m de altura. La primera mañana cuando llegó, él llevaba siempre una boina puesta, además de las gafas redondas que nos caracterizan. Llevaba su boina, y cuando bajó la escalera y entró allí al obrador y vio el jarrón, se quitó la boina, y dice, ante los grandes maestros hay que descubrirse. Eso es fuerte. Eso es fuerte, eso es fuerte, eso es muy bonito. Y eso se te queda, eso se te queda. Y ahora no está, pero hoy está aquí, estamos las 4 generaciones. Es decir, Y solo, y es hay que necesario. ver, y solo hay que ver, Manu, ponme su plano, ponme el plano de los 3, por favor. Ahí está, ya está. Si es que creo que no hay que añadir nada más a todo esto, porque viendo este plano de estas 3 generaciones, pues creo que lo dice todo. Y os soy sincero, me siento afortunado de poder estar viendo esto. Porque ver un negocio de tradición familiar, donde no es simplemente un negocio con el cual obtener un sustento económico, sino que es algo que de verdad se nota que os mueve, que lo lleváis en el corazón, pues jolín, que se me ponen los pelos de punta, yo lo digo de verdad. Me siento afortunado de poder estar presenciándolo y de poder estar aquí pues entrevistándolo. Pues los afortunados creo yo que somos nosotros también, gracias. Pero somos afortunados de poder contarte y contar a tu audiencia, a vuestra audiencia, pues, la verdad, lo que sentimos. Que es como decía mi padre, que no hay nada fingido, que es totalmente natural. Y es que es así, que al final lo que nos mueve es una pasión y una emoción. Y yo quería añadir una cosa antes de que se me quede en el tintero. Y es mostrar nuestro sincero y profundo agradecimiento a vosotros y a todos los medios de comunicación, porque le debemos mucho. Ya que, como repito la frase que dije antes, que el buen paño no se vende ya en el arca,
pues tenemos la profunda gratitud a todos los medios de comunicación, entre los que estáis vosotros, porque, yo qué sé, estáis difundiendo una cultura milenaria que todavía mantenemos viva y que sea por los siglos de los siglos. Amén. Si os parece, nos vamos un momento de publicidad y a la vuelta continuamos con la charla, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Muy bien, pues unos minutitos y estamos de vuelta. Hasta ahora. Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento del personal y la experiencia de Hernández Gámez. Además, en la web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. Muy bien, pues ya estamos de vuelta tras esta pausa publicitaria y seguimos con Paco, Pablo y Tito. Nos habéis hablado ya de vuestro taller y yo he tenido la suerte de poder visitarlo. De hecho, en un momento muy concreto, que creo que se repite pocas veces al año, probablemente 1 o 2, no muchas más, y es el momento en el que encendéis ese horno centenario árabe, ¿no? Eso, bueno, para nosotros es algo muy especial, muy especial. En su momento, es verdad que el horno pues, es una herramienta más del trabajo nuestro, diario, y es el final del proceso. Y bueno, hasta hace 15, 20 años, pues se venía cociendo el horno prácticamente todos los meses o cada 2 meses aproximadamente, cada 2 meses máximo, se cocía el horno. Llegaron otros momentos en el que, bueno, de inmediatez de los encargos, los pedidos, que había que atender de otra manera y no, ya el público tampoco esperaba ni siquiera esos 2 meses. Entonces se incorporó un horno ya más actual, un horno de gasoil, que no sustituyó, pero sí reemplazó un poquito al de leña y entonces lo íbamos compaginando. Bien. Pero llegó un momento, en el 2013, en el que se hizo una escultura de San José con el niño para el camarín del abuelo en Jaén, de 2 metros, algo más de 2 metros de altura la escultura. Espectacular, una terracota de la que hablaba antes mi padre, impresionante, muy bonita. Y se coció ahí en ese horno, en el horno árabe, por supuesto. Porque en el otro ni coge ni hay manera de cocerlo. Bien, cocimos ahí y no sé qué, bueno, pues igual por los encargos además, que se pasaron 8 años creo hasta que volvimos otra vez a cocer el horno de leña, leche, y lo echábamos mucho de menos, el cocer del horno. Y normalmente cuando cocemos el horno, al terminar de cocer, se le hace una oración, se le hace una cruz de barro y se le reza una oración. Mi padre ya como que me había cedido el testigo y las cruces me decía, házela tú. Di la oración. Digo la oración. La oración dice, con la mano untada de barro, alabado sea el santísimo sacramento del altar, que el Señor te quite lo que te sobre y te ponga lo que te falte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ya ahí, después de casi 30 horas de trabajo seguidas, meses de trabajo en las piezas que se han elaborado, que van en el interior del horno, ahí ya lo dejas todo
manos de la Pero providencia. que la gente no se piense que entra una o dos piezas, que es que ¿cuántas metiste ya aquel día? Fácilmente 2.000 piezas pueden entrar, 2.000 piezas, digamos, comunes. Luego había, en este último horno, estaba la pieza grande que hemos llevado a la Semana del Diseño de Milán, había una bañera también por un encargo para Sevilla, una réplica de un convento de Sevilla, y una escultura que hizo Tito el verano pasado a su madre, a mi mujer. Bueno, vuelvo a cómo retomamos otra vez lo del horno. En este horno del año 2020, ya te digo, como habían pasado mucho tiempo, cuando llegó el momento de hacerle la cruz, le dije yo a mi padre, házela tú, porque ya llevaba yo, házela tú. Bueno, que le hizo la cruz, le rezó la oración, y cuando termina hice el gachón. Y dije, bueno, posiblemente este sea mi último horno. Coño, se te hace un nudo. Los buenos augurios del abuelo. Exactamente. dijo. Se te hace un nudo, la gente, claro, como había pasado ya tanto tiempo también Claro. en que llevábamos sin cocer, pues nos acompañó muchísima gente y la gente que estaba allí, pues a todos se nos hizo un nudo impresionante. Y en ese momento fue decir eso y me vino a mí, pues vas a tener muchos últimos, vas a tener muchos últimos hornos. Y así fue, y ya nos propusimos que mínimo, bueno, en realidad lo propuse yo porque ahora había otra propuesta que ya nos trastoca un poco los planes, pero propuse yo que mínimo se cocería una vez al año el horno, y de hecho así hemos venido ya haciéndolo, y además siempre buscamos pues alguna fecha algún especial. motivo especial. El año pasado se coció porque cumplía yo 50 años y dije, qué mejor fiesta, que a mí esto me gusta tanto, que celebrarlo cociendo. Pues el 5 de abril del 2025 se encendió el horno. Una cocción. Con todas las amistades, con todo el que nos quiso acompañar, espectacular. Este año era con motivo de la pieza esta, sobre todo porque igual cuando nos concedieron la beca esta Homo Faber, lo primero que teníamos en mente era la pieza que íbamos a hacer y que la íbamos a cocer en el horno árabe, por supuesto. Eso no podíamos fallar. Y entonces se coció con motivo de cocer esta pieza, pero coincidiendo en el cumpleaños de mi abuelo, el 13 de marzo. Otra fecha señalada. muy especial. Ya, bueno, dijimos, bueno, pues ya el año que viene, pero al terminar dice aquí el joven, ahora hay un encargo de una escultura de un San Juan de la Cruz para una iglesia de Madrid, y dice el joven, dice, pues, ¿por qué no cocemos ya Otra vez el horno de leña? Otra vez cocemos la escultura en el horno de leña. Entonces, ahí está. Lo que pasa es que ahora, A ver qué es lo que surge. a ver ¿no? si llegamos a tiempo, ojalá y lleguemos a tiempo, pero en fin, que la idea es esa, ya te digo, que es mantenerlo. Luego la gente se ha convertido en un atractivo y es que es un espectáculo. Ver eso funcionar es una herencia que hemos recibido. Es un espectáculo y una fiesta, ¿eh? Sí, Yo que también. he Lo hemos podido convertido en vivir fiesta. en primera persona. Exactamente, es que eso es lo que queremos, porque para nosotros es un día muy grande, es un día muy especial, es un día muy duro, de mucho trabajo, es agotador, De más de 30 horas Seguida. estar echándole... alimentando primero con leña, 8 o 9 horas, después con orujo. Sí. Es duro, pero para nosotros es emocionante, es muy bonito, porque no es lo mismo. Yo siempre digo últimamente igual, que las piezas que sacamos del horno de leña no son ni mejores ni peores que las que se hagan en el horno de gasoil o las que hagan en otros talleres, en otras alfarerías, pero sí son distintas y sí tienen esa seña de identidad que las diferencia. Y entonces esto es algo, además, que por muy bien que se haga un documental, por muy bien que lo expliquemos nosotros cómo se cuece un horno, si no se hace, Tito no sabrá cocer el horno. Si no lo ha hecho nunca, Tito llegará un momento en el que no supiera hacerlo. Entonces esto es obligación nuestra, el mantenerlo, el que sepamos hacerlo y compartirlo, y que la gente lo disfrute, porque esto es como la madrugada de Sevilla. Esta es la madrugada de la Cochura, eso es para verlo. Cuando los que habéis tenido la ocasión de ver esas llamaradas de fuego, el poder ver los cacharros a 1 metro escaso, brillantes, es que eso es emocionante. Y eso no nos lo podemos guardar nosotros, eso hay que mostrarlo. Ya está. Transmitirlo. Claro.
Así de sencillo. Y que perdure en el siglo XXI, que se siga cociendo un horno del siglo XIII y siga funcionando exactamente igual. Ahí yo le digo a las visitas, esto es que no hay obsolescencia programada. Con Que también Si se te cae un ladrillo del horno, lo vuelves a poner con cemento. con pegote de barro y ya fuera. está. Pegote de barro, claro. Pegote de barro y ya está, si eso es lo que hay. Tito, también cuéntame. una obligación moral que tenemos de mantener eso vivo. Porque yo lo digo con profunda satisfacción también. Una de las más grandes satisfacciones que yo he podido tener de mi oficio es que nuestra casa sea reconocida e inscrita en el registro de museos de Andalucía. Oye, se está hablando con palabras mayores, ¿no? Somos oficialmente un museo y nos encontramos ante, digamos, la obligación moral de mantenerlo vivo y activo en todas las facetas de nuestro trabajo, de nuestro oficio. Y esa es una de las metas que me hacen sentirme muy satisfecho y que recae sobre este pajarraco. Que no queremos meterle presión, pero que recaen sobre el pajarraco. Luego, fíjate, gracias a tanta gente como nos visitáis, a tanto cariño como recibimos. Hablando de visitas, os han visitado Su Majestad de los Reyes de España, o por lo menos os han recibido. Porque yo he visto alguna que otra foto por ahí. Alguna foto hay. Allí en el taller no han llegado a estar. En el taller no. Allí en el taller no han llegado a estar. Pero en sí que alguna os han audiencia, recibido. en alguna ocasión sí hemos coincidido con ellos. La última fue cuando el busto en la Academia de la Guardia Civil de Baeza, pues se le hizo un busto a Su Majestad el Rey Juan Carlos, al emérito, con motivo del 30 aniversario de su coronación, y entonces vinieron ellos a la inauguración y allí estuvimos bien. Y lo que te iba a decir con respecto al horno, que no quería que se me escapase, porque es nuestra obligación transmitirlo. Y como bien decía mi padre, nuestra casa es un museo. Y podríamos tener allí, como decía antes, un documental en el que se cuente cómo se hacía, pero no tiene vida. Entonces tenemos que seguir haciéndolo. Pero además a eso le hemos añadido que gracias a eso, a la gente, al tanto cariño, tanta muestra de cariño, a iniciativas, un amigo, Manolo Cazorla, de Zángano Pista, no sé si lo he dicho bien, ¿no? Tiene una productora que hacen recreaciones en 3D. Recreaciones en 3D, ¿no? Sí. Y entonces han hecho la experiencia inmersiva de la cochura del horno. Entonces te pones tu gafa de realidad virtual y estás en el horno. Es una manera de, cuando salimos fuera de nuestra casa, fuera del museo, mostrarlo y que la gente tenga esa experiencia y le pique el gusanillo para venir a la feria, a visitar y ver cómo se cuece de verdad. Pero ya es una manera también de estar en el siglo XXI, ¿no? Es decir, que todo eso también suma y son iniciativas que no estaban antes y que ahora aportan, ¿no? Y que enriquecen un poco esa experiencia. Esa experiencia, exactamente. En tu caso, Tito, ¿cómo surge esa beca por la cual habéis viajado hace muy poquito a Milán, con la que has podido, o por medio de la cual has podido trabajar con tu padre? ¿Y cómo ha sido la experiencia? Porque además ha sido en un centro de exposiciones bastante relevante, donde habéis podido tener la oportunidad de estar en contacto codo a codo con otros artesanos de nivel mundial. Sí, totalmente. Bueno, esto viene un poco de lejos, ¿no? Mi padre hace, no sé, ¿hace cuánto? 2021, 2020 aproximadamente, no sé, fue incluido en la Homo Faber Guide. Sí, en el 2019. 2019, pues sabía más o menos, por ahí era. La Homo Faber Guide, para que la gente lo entienda, es como una guía que selecciona la excelencia artesana de cada zona, ¿no? Entonces es una aplicación en la que tú te puedes meter, ver la ciudad en la que estás y ver qué artesanos considera esta guía que son, bueno, pues de calidad. Entonces, a través de eso, descubrí otra beca distinta que tienen ellos, que es de joven embajador en la exposición que hacen ellos en Venecia, que esa es la gran exposición que organiza esta gente, que es una isla entera, enfrente de la isla de San Marcos, para exponer artesanía al máximo nivel.
ahí eso, la diferenciación entre arte y artesanía y diseño como que se diluye un poco, es todo muy grande, ¿no? Y a raíz de eso, pues me dijeron, oye, pues a lo mejor puede ser interesante que te presentes a esta otra beca que tenemos para hacerla con tu padre. Así que la echamos y nos la concedieron. Y la beca básicamente consiste en un mes de formación empresarial un poco, en redes sociales también. Pues bueno, te dan las pautas sobre cómo llevar tu negocio, que también es necesario, ¿no? Luego 6 meses trabajando mano a mano en una pieza conjunta y por último el plato fuerte, que era esta exposición en Milán. Y la exposición en Milán, bueno, pues ha sido una pasada, mucho más de lo que pudiéramos imaginar. También porque, bueno, eso, la Semana del Diseño de Milán, pues está repleta de gente, de diseñadores de interiores, de arquitectos, de muchísimo movimiento cultural que acompaña bueno, a esa experiencia que tuvimos nosotros llevando nuestra pieza. Nosotros esperábamos llevar nuestra pieza allí a una exposición, tal, muy bien, sabíamos que esta gente funciona muy bien, pero no esperábamos lo que nos encontramos allí, que fue una pasada. La repercusión que tiene el escaparate. El escaparate. Y yo creo que lo comentaba antes contigo fuera de cámara, ¿no? Y es eso, estando allí, y ahora es muy difícil transmitir lo que hemos vivido allí en estos días. De hecho, nosotros fuimos de lunes a jueves, la exposición continuó hasta el domingo, y bueno, se quedó allí la pieza, y genial, pero nosotros, contándole por teléfono a mi padre, a mi mujer, a mi madre, es que no había manera de describir las sensaciones. La experiencia, igual te decía antes así, y es verdad que nos acordábamos muchísimo de mi padre, porque esto han sido 6 meses de trabajo, que la beca era a Tito y a mí, pero mi padre, hemos sido, y de hecho se lo decíamos a esta gente de Homo Faber, allí en la exposición lo decíamos, estaba allí nuestra foto puesta y se lo decíamos, aquí falta mi padre, porque el trabajo, hemos estado los tres empeñados en sacar esto para que diera bien la cara y que en nombre de nuestra casa y en nombre de Úbeda y que quedase bien. Pero al final esto ha sido, digamos, como yo se lo decía a mi hijo, digo, Tito, hemos llegado a la Champions, hemos llegado muy alto, pero no hemos llegado nosotros solos. Ha sido el trabajo de mucho sacrificio, de mucha constancia, de mi padre, de mi madre, que ella no lleva el nombre Tito, pero ella también ha trabajado muchísimo, de mi abuelo, de mi mujer, de mucha gente de muchos años atrás que han estado ahí a la sombra, o no tan a la sombra, pero también trabajando, para que al final, en 2026, hayamos llegado a la Semana del Diseño de Milán, en unos días o en una semana a la semana o a los días... 3 días del diseño de Copenhague, se va la misma pieza también. Se va la misma pieza. Esa misma pieza va a ir rotando. Sí. Exactamente. Entonces, eso ha sido consecuencia de la beca, pero la beca y el trabajo y esa pieza que hoy luce es el trabajo de mucho que hay detrás de bambalinas. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente, para saber de dónde venimos. Todavía es pronto porque tienes 22 años, pero si tuvieras hijos, ¿te gustaría que continuasen con una quinta generación? Hombre, sí, claro que sí. Yo creo que sí, que nos gustaría un poco a todos, ¿no? Al final, el fin es la continuidad. Y es lo que he explicado un poco antes, cada uno aporta su visión y aporta su innovación, pero siempre sabiendo de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces. Entonces, bueno, los tiempos cambiarán, será otra cosa, pero siendo la raíz, ¿no? Siguiendo la raíz y sabiendo cómo se hacen las cosas, teniendo oficio, ¿no? Tú que eres el más joven, y permíteme, me estabas comentando que en esta última feria a la que había asistido a Milán, tenía la casuística en la que normalmente iba el alumno y el maestro, y que erais los únicos
que eran hijo y padre o padre e hijo. Me Exactamente. da igual cómo queramos decirlo. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que se está perdiendo el relevo generacional dentro de las artes y los oficios? ¿Y por qué? Es una pregunta difícil responder el por qué. La primera sí, yo creo que sí. Sí, porque es verdad que es muy difícil aprender un oficio, es una cuestión de años, ¿no? Una carrera no te da tampoco la formación para tener oficio. Una carrera te da un título que está muy bien y te da conocimientos que son muy útiles, ¿no? Pero el oficio se construye con los años trabajando. Y es verdad que a lo mejor, pues no sé si ha sido internet, si han sido los cambios, no lo sé, no sé cuál es la razón. Creo que es mucho más difícil hoy en día continuar con un negocio así porque no es lo común, simplemente. Entonces, tiene una variedad, un abanico de opciones tan inmenso y quizá en estos años pasados haya estado tan poco valorado, ¿no?, que un joven piensa, ¿y por qué voy a continuar con esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora quedan tan pocos que se valora mucho. Entonces el juego ha cambiado un poco y gente, y ya hilo con la pregunta, ¿no?, que a lo mejor no viene de familia de artesanos o que no viene de un contexto artístico, se interesa por la artesanía y quiere trabajar en la artesanía. Entonces la mayoría de parejas son de maestros artesanos y aprendices que no tienen nada que ver entre sí, ¿no?, que es simplemente un joven interesado en la artesanía y un maestro que quiere dejar sus conocimientos a otra persona. Y nuestro caso es la excepción. Y ha sido singular, y ha llamado la atención. Y ha llamado la atención porque, claro, allí había muchas parejas, 22 parejas de todo el mundo, y los visitantes, bueno, pues hablaban con unos, con otros, pero cuando les decían los curadores, ¿no?, los que estaban allí en la exposición, los chavales jóvenes, decían, no, es que son padre e hijo. Ahí ya como que chocaba un poco, porque padre e hijo, y esto. Y por lo del relevo generacional, yo cada día estoy más convencido que el gran problema hemos sido los propios artesanos del relevo generacional. Yo estoy cansado de escuchar no gente solamente de la alfería, a propios artesanos. No, yo no quiero que mi hijo continúe con el oficio. Eso ojalá y no siga. Pero bueno, ¿por qué? En nuestro caso, a mí nadie me ha dicho que no siga, ni sigue. Al contrario, libertad total. Con Tito exactamente igual. Decisión propia. Pero lo que no puede es estar dando pena en tu casa, que eso es lo que está absorbiendo el chiquillo. Que no, esto es muy duro. Pues como cualquier trabajo. Ningún trabajo es fácil y hay momentos en los que las cosas se complican y momentos en los que son más fáciles. Ya está, pero si desde la propia casa ya estamos diciendo, no, que no siga, que esto no, es que esto es nada más que penar, esto es trabajar mucho, que sí que hay que trabajar, por supuesto, pero cuando trabajas con gusto, pues lo disfrutas, ya está. Entonces ese es un problema, creo yo, que hemos creado el propio sector. Luego también la administración, sinceramente. Sí. Porque claro, antiguamente estaba la figura del aprendiz. Y el aprendiz llegaba al taller y ya está, y se le estaba enseñando un oficio, y para usted de contar. Pero si yo ahora meto a mi hijo para enseñarle un oficio, lo primero que tienes que hacer es darlo de alta, pagarle su nómina, que tenga sus días libres, sus vacaciones, todo. No deja de ser una formación. Y lo que estoy haciendo es formarlo. Claro. Si lo que estoy haciendo es formarlo. Yo no quiero cobrar como formador, porque tampoco sirvo de formador. Yo sé hacer mi trabajo. Y si hace falta, enseño. Pero hay que enseñar a barrer, a preparar el barro, a entrar el orujo y ya después te meterás en la rueda y harás los cacharros. Pero es que hay que conocer todas las fases. Pero claro, ya te digo, si hay ahora un chaval joven que quiera aprender el oficio, que no sea el caso, en este caso, que es familia además, y tenga interés, es que lo primero es que son las trabas de la administración. Ya, y es verdad que ahora ya un poco la administración se está dando cuenta, como bien decía Tito, que es que la artesanía es que tiene un valor cultural, de tradición, de raíces. Es que al final la señal de identidad de un pueblo está en los oficios y en las tradiciones
En su cultura. Esa es su cultura, esa es la cultura. Y parece que la administración medio se está dando cuenta y que se intenta solucionar y están viendo lo del relevo generacional. Y es que es fundamental. Si queremos que estos oficios continúen, primero, desde los propios talleres tenemos que vender alegría. Y luego desde la administración un poco ayudarnos a que las cosas sean un poquillo más fáciles y más sencillas. Que ya digo, yo repito, por lo menos en mi caso, no sé si a los demás, pero yo estaría dispuesto a recibir a un aprendiz que quiera aprender el oficio sin yo cobrar un duro, pero que no me cueste. Claro. Porque lo está formando. No, ya está, así de sencillo. No pedimos nada. Pero, y de esa manera, segurísimo, porque como bien dice Tito, es que tiene salida. Al final eres tu propio jefe. Es un trabajo creativo. Si es que Están manteniendo una cultura y una tradición exactamente. milenaria. Claro, entonces, ¿Qué más podemos pedir? ¿qué más ¿Qué podemos más? pedir? Si, luego, además, y para colmo, vives bien, te ganas 20 euros, ¿para qué quieres más? Pues ya está, eres feliz. Si es que al final yo creo que lo que cualquiera buscamos en nuestra vida, y yo cada vez me voy dando cuenta más de que voy cumpliendo una edad en que me doy cuenta de que si es que al final lo que yo quiero es eso, ser feliz, estar rodeado como hoy, venir juntos en el coche de DV aquí a visitaros, que nos acompañéis. Eso es lo que nos va a quedar. Mi padre con 82 años, esos son los recuerdos que nos va a llevar. Satisfacción. Satisfacciones, ¿qué más quieres? Si somos amigos. Sí. Se necesita muy poco para Claro. vivir. Pero esto que te entra por la vista y el oído es como un alimento del alma. Si es que ya más que ambiciones no te sirve. Si este es el alimento que el espíritu necesita y que necesita la persona sensible. Gracias, porque nos estáis dando ese alimento, hombre. Por mi parte, deciros que ha sido un placer teneros aquí en el programa. Os lo he dicho antes, a la vuelta de publicidad, que me siento afortunado de haber podido vivir en persona esta estampa que hemos dicho antes. Y si queréis hacer una última reflexión final para cerrar el programa en cuestión de 30 segundos, para dar el broche final, volvemos a retomar ese turno de el más mayor hasta el más joven. Una reflexión final, una enseñanza de vida, algo que tenga relevancia para dejar ya el programa por lo alto. Ahí voy con la mía, ¿vale? ¿Vale? Bien. Somos portadores, no dueños, sino portadores de una cultura milenaria. No es nuestra profesión no es nuestra. Esa somos portadores, la hemos heredado de nuestros antepasados. Y nuestra obligación moral, quiero que quede muy claro, porque es nuestro objetivo, nuestra obligación moral es entregarla a los que nos suceden, entregar eso que nosotros hemos heredado. Y si es posible, entregarla habiéndola mejorado. Con esto termino. Gracias, Paco. Pablo. Ya lo que digo. Yo voy a decir una que es mi lema, una frase que es mi lema, y creo que un poco resume lo de mi padre y engloba a las 3 generaciones. No hay mayor modernidad que defender la tradición. Es que es así. Hoy está... somos modernos, somos contemporáneos. Desde luego. Ya está, así de sencillo. Tito. Yo iba a copiarle la frase, ¿eh? ¡Ah, te la has quitado! No, pero fíjate que esa misma frase se puede aplicar al contexto que vivimos hoy en día, ¿no? Fíjate que nosotros defendemos la tradición y defendemos un oficio milenario de la misma manera que se hacía hace siglos. Sin embargo, tenemos la responsabilidad y casi la obligación, ¿no?, de usar las herramientas que tenemos hoy en día para darle difusión y que este oficio, que es milenario, que es, bueno, centenario, que lleva tantos años, ¿no?, llegue a todo el mundo y que la gente se interese y que siga apostando por la artesanía y, más concretamente en nuestro caso, por la alfarería, ¿no?
Bueno, pues para mí ha sido un placer teneros aquí en Más que Arte. Ha sido un placer también que hayáis impregnado este plató de tantísimo conocimiento y tantísima sabiduría y tantísima emoción y esa ilusión del trabajo, de aquello que estáis haciendo con vuestras propias manos. Y de verdad, muchas gracias por venir desde Úbeda aquí a Linares a echar un ratito con nosotros. Muchísimas Un gracias. placer, ha muchísimas sido un gracias. placer. Muchas gracias. Hemos estado muy A amables. vosotros. Y nosotros nos vemos aquí en Más que Arte el martes que viene a las 8:30. Hasta entonces, espero que tengáis una feliz semana y que seáis muy felices. Hasta luego.